Buenas, mi nombre es Ariel Díaz, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. El presente vídeo es una encomienda del profesor Juan Toribio Milanés, que imparte la asignatura de variables complejas. Este vídeo tiene como tema ecuaciones trigonométricas en los complejos. Además, cabe destacar que soy estudiante de la licenciatura en matemáticas orientadas a la educación secundaria. Como objetivo general para este vídeo, tenemos la resolución de ecuaciones trigonométricas del seno de z y el coseno de z, ambas respectivamente igualada a la unidad imaginaria, y la tangente de z igualada a la unidad imaginaria en los complejos. Específicamente vamos a determinar todos los complejos de z que satisfacen la ecuación del seno de z y el coseno de z, ambas respectivamente igualada a la unidad imaginaria. Y por otro lado, vamos a determinar y analizar todos los complejos de z que satisfacen la ecuación tangente de z igual a la unidad imaginaria. Después de haber contemplado el objetivo general y los específicos, es bueno echar a mano las herramientas cognitivas matemáticas, o en otras palabras comunes, los saberes previos para poder alcanzar tales objetivos propuestos. Lo primero es la definición del seno y el coseno en los complejos, siendo z igual a x más y por y, siendo el seno de z igual a e a la iz menos e a la negativo iz dividido entre 2i. Y luego el coseno de z igual a e a la iz más e a la negativo iz dividido entre 2. Luego debemos acudir a lo que es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso tenemos que z es igual a negativo b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a, donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática que podemos resaltar aquí. Luego debemos tomar a consideración la definición del logaritmo natural complejo. Esta es una definición que se puede contemplar en el primer capítulo de Introducción al Análisis Complejo con aplicación de Denning-Thiel, versión 2009, que dice: si e a la w es igual a z, en efecto w es igual al logaritmo de valor absoluto de z más i por el argumento de z. Ahora vamos a determinar todos los complejos de z que satisfacen la ecuación del seno de z igual a la unidad imaginaria. Para ello vamos a apoyarnos en la definición del seno de z en los complejos, que dice que es igual a e a la iz menos e a la negativo iz dividido entre 2i. El término e a la negativo iz puede reescribirse de la siguiente manera, como 1 sobre e a la iz. Aquí es evidente que tenemos una diferencia de fracciones. Y para resolver esa diferencia de fracciones, vamos a multiplicar por un 1 conveniente este término e a la iz. Y al operar esa multiplicación, obtenemos e a la 2iz dividido entre e a la iz menos 1 dividido entre e a la iz. Simplificando más, tenemos e a la 2iz menos 1 dividido entre e a la iz y todo eso dividido entre 2i. Aquí es evidente que ya tenemos lo que es división de fracciones. Y al operar esa división de fracciones, se tiene como resultado e a la 2iz menos 1 dividido entre 2i multiplicado por e a la iz. Este resultado que hemos obtenido vamos a sustituirlo aquí en la ecuación por seno de z. Y luego vamos a despejar el denominador.
Para ello debemos multiplicar en ambos lados por el denominador y se obtiene e a la 2iz menos 1 igual a i multiplicado por 2i por e a la iz. Al multiplicar esta i con la i que tengo aquí agrupada en estos términos, me va a dar i al cuadrado. Y i al cuadrado es negativo 1. Y multiplicamos el negativo 1 por la expresión 2e a la iz. Y me queda negativo. Ahora yo voy a sumar en ambos lados para poder que esta ecuación sea igualada a 0. Por tanto, me va a quedar e a la 2iz más 2e a la iz menos 1 igual a 0. En efecto, y es evidente que esto es una ecuación de segundo grado o cuadrática. Después de haber obtenido la ecuación cuadrática e a la 2iz más 2e a la iz menos 1 igual a 0, vamos a resolver esta ecuación cuadrática por fórmula general. Para ello debemos extraer los coeficientes. A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a negativo 1, que es el término independiente. Aquí tenemos la fórmula general. Luego vamos a pasar a sustituir y vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. 2 a la 2 es 4. Aquí lo tenemos visualizado. Negativo 4 por 1 es negativo 4. Negativo 4 por negativo 1 es 4. Al sumar, lo que está dentro de raíz es 8. Luego, para poder simplificar más, vamos a descomponer en factores el 8. Y estos factores serán 4 y 2. Luego, vamos a distribuir la raíz entre estos factores. Y vamos a tener la raíz de 4 y la raíz de 2. La raíz de 4 es 2. Y luego vamos a distribuir el denominador entre el numerador. Y aquí tenemos la distribución. Y al simplificar esa distribución tendremos como resultado que e a la iz es igual a negativo 1 más menos la raíz de 2. Ahora vamos a aplicar logaritmo natural a la solución que obtuvimos de la ecuación cuadrática, que fue esta. Al aplicar logaritmo natural, vamos a despejar a iz. Y recordando que el logaritmo natural de e a la iz es igual a iz más 2pi por u, que u representa cualquier número entero multiplicado por i, igual al logaritmo natural de negativo 1 más menos la raíz cuadrada de 2. Luego este 2pi por u por i lo vamos a pasar al lado derecho y para ello debemos restar ese mismo término en la igualdad en ambos lados. Y tenemos lo siguiente. Luego vamos a despejar a z. Y para esto debemos dividir por la unidad imaginaria. Del lado derecho tenemos 1 dividido entre i por el logaritmo natural de negativo 1 más menos la raíz de 2 menos 2pi por u. Cuando realizamos esta división en los complejos de 1 dividido entre i, cuando esto lo debemos hacer multiplicando por el conjugado del denominador, tanto arriba como abajo. En efecto, se obtendrá negativo i del logaritmo natural de negativo 1 más menos la raíz cuadrada de 2 menos 2pi por 1. Ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo natural complejo a esta parte logarítmica, donde
el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 más menos la raíz cuadrada de 2 más y por el argumento de negativo 1 más menos la raíz cuadrada. Esta parte de aquí nos dará dos posibles soluciones de z. La primera es que para la parte tomando el positivo, el argumento positivo, si realizamos esa suma va a dar un número positivo, entonces va a quedar negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 más la raíz cuadrada de 2 más 2 por pi por p, donde p es un número entero cualquiera, menos 2pi por 1. Y para la parte negativa, todo eso va a dar negativo, ese argumento. Y va a ser negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 menos la raíz cuadrada de 2 más pi más 2pi por p. Dijimos que p representa un número cualquiera. Ahora vamos a reagrupar. Aquí tenemos 2pi menos 2pi, tenemos también 2pi y también tenemos 2pi. Eso lo podemos reagrupar y nos va a quedar como 2pi multiplicado por la diferencia de p y u. Y vamos a decir que la diferencia de p y u va a ser igual a n. Y la expresión va a quedar de la siguiente manera: como negativo i multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de menos 1 más la raíz cuadrada de 2 más 2 pi n, y luego negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 menos la raíz cuadrada más pi multiplicado por la suma de i más 2 por n. Luego de haber obtenido la solución del seno de z igual a la unidad imaginaria, yo visité la plataforma de Wolframes Alpha para comprobar mi resultado, y para ello digité mi ecuación y la plataforma me arrojó las soluciones. En base a comparaciones de modo inmediato, puedo diferenciar que las soluciones que hay aquí están, por ejemplo, en un caso aquí, negativo y por el seno hiperbólico inverso de 1, y para el otro caso, positivo y por el seno hiperbólico inverso de 1. Es decir, están en función del seno hiperbólico inverso. Pero en mi caso están negativo i multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 más raíz de 2. Y en el otro caso está negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 menos la raíz cuadrada de 2. Entonces, podríamos considerar de que son diferentes, de que el resultado mío está mal. Pero para esto, yo fui a la calculadora Casio digital y digité uno de los términos que me dio las soluciones. Y veo que me dio en decimales 0.88, 13, 73, 58, 7 por la unidad imaginaria. Y la otra, cuando la digité, me dio negativo. Pero en la plataforma de Wolfram Alpha también te da la opción de expandir la respuesta y te la representa en decimales. Y aquí podemos ver el 0.88137 por la unidad imaginaria. Y también podemos ver el pi, que es el 3.14.
ahí. Ese resultado, el primer resultado que arroja la plataforma, concuerda o es igual al segundo que yo obtuve. Y ve aquí el 0.88137 por la unidad imaginaria concuerda con el primero que es el mío. En efecto, podemos concluir en base a esos resultados o comparaciones que y multiplicado por el seno hiperbólico inverso de 1 es igual a negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de negativo 1 más la raíz de 2. Y también para este caso de aquí debajo. En conclusión, lo que hicimos está correcto. Ahora vamos a determinar todos los complejos de z que satisfacen la ecuación con el coseno de z igual a i. El resolver esta ecuación podría considerarse que es por default, por el motivo de que se sigue los mismos procedimientos que se siguió con la otra ecuación, pero en este caso apoyándonos en la definición del coseno de z en los complejos que dice que e a la iz más e a la negativo iz es igual a 2, y acomodando a conveniencia vamos a obtener este resultado que es e a la 2iz más 1 dividido entre 2e a la iz. Este resultado lo voy a igualar o lo voy a sustituir en esta ecuación por el coseno de z. Después voy a multiplicar en ambos lados por el denominador con el objetivo de despejar el numerador. Y voy a tener lo siguiente. Del lado derecho tengo i multiplicado por 2 por e a la iz. Y ese resultado lo voy a pasar al lado izquierdo y para ello debo de restar esa misma cifra en ambos lados. Y acomodándolo puedo ver que he obtenido nuevamente una ecuación de segundo grado o cuadrática. Vamos a resolver la ecuación cuadrática que obtuvimos anteriormente, que fue e a la 2iz menos 2i por e a la iz más 1 igual a 0. Lo frecuente, lo normal es, fórmula general, extraer los coeficientes. Tenemos que a es igual a 1, b es igual a negativo 2i y c es igual a 1, que es el término independiente. Aquí tenemos la fórmula general, luego vamos a sustituir los coeficientes en la fórmula y vamos a resolver en primera instancia todas las operaciones que están dentro de la raíz. Negativo 2 por i al cuadrado es igual a negativo 4 y negativo 4 por 1 por 1 es igual a negativo 4. Esa suma es igual a negativo 8. Y esta parte de aquí, negativo por negativo 2i, eso da positivo 2i. Vamos a seguir simplificando más. Para ello vamos a descomponer el negativo 8 que está dentro de la raíz. Y lo vamos a hacer con los siguientes factores: negativo 1, 4 y 2. Luego vamos a distribuir la raíz entre estos factores. Tendremos a negativo 1 la raíz de 4 y la raíz de 2. La raíz de negativo 1 es i y la raíz de 4 es 2. Vamos a distribuir el denominador entre el numerador y obtendremos lo siguiente: que e a la iz es igual a i más menos la raíz cuadrada de 2 de i. Ahora vamos a aplicar el logaritmo natural a la solución que obtuvimos de la ecuación cuadrática, que fue la siguiente, con el objetivo de despejar a iz.
Y recordando que el logaritmo natural de e a la iz es igual a iz más 2pi por v, donde v representa cualquier número entero multiplicado por la unidad imaginaria. Y la parte de la derecha de la igualdad va a quedar aplicado el logaritmo natural. Luego vamos a despejar a iz y para ello debemos aplicar o restar en ambos lados este término de aquí. Y va a quedar lo siguiente. Después vamos a despejar a la unidad imaginaria. Para ello debemos dividir. Aquí nos va a quedar del lado derecho 1 dividido entre i por el logaritmo natural de i más menos la raíz cuadrada de 2 por i menos 2pi por v. Y al resolver esta división en los complejos es igual a negativo i. En efecto nos va a quedar la siguiente expresión. Luego de esto, como he dicho, vamos a aplicar la definición del logaritmo natural en los complejos. Y dice lo siguiente, que esta parte logarítmica de aquí, yo debo expresarla como el logaritmo. Y cabe destacar o resaltar que yo saqué el factor común, que es la unidad imaginaria. Lo puse así, logaritmo natural de 1 más menos la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la unidad imaginaria más la unidad imaginaria multiplicada por el argumento de 1 más menos la raíz cuadrada de 2 por i. Aquí esto nos va a dar este argumento dos posibles casos. Cuando se tome en consideración con este signo positivo y cuando se tome en consideración con este signo negativo. Y va a ser de la siguiente manera. Ese argumento, cuando se tome el signo positivo, va a ser pi medio más 2pi por r. Y cuando se tome negativo va a ser 3pi medio más 2pi r, donde r representa un número entero cualquiera. Ahora yo voy a agrupar los dos pi que tengo aquí, los dos pi de aquí abajo, y me va a quedar que 2pi multiplicado por la diferencia de r y v, y también me va a quedar en la parte de abajo. Y voy a decir que esto va a ser igual a n. La expresión me va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo se puede visualizar ahí? Nuevamente visité la plataforma de Wolfram para comprobar de lo que yo hice esté bien. Y veo que inmediatamente las soluciones que me arroja Wolfram tengan funciones del coseno inverso de la unidad imaginaria, para una parte negativa y para otra positiva. Y en mi caso me la está dando en función de negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más raíz cuadrada de 2. Y para otro caso es negativo i por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo fui a la calculadora digital, digité este término, me dio negativo 0.881373. Y lo traté, lo que hice fue que me fui a la parte de expandir la respuesta en el programa, en la plataforma de Wolfram, para comprobar de que ese término que yo digité esté presente, para someterlo a un proceso de comparación en base a valores. Y veo ese 0.8814. Aquí está redondeado. Y si yo cojo ese negativo y lo multiplico con ese negativo 0.8814 por la unidad imaginaria, me va a ser positivo, que es equivalente a este resultado de aquí abajo. Y luego
ese negativo 0.8814 es este que yo tengo aquí computado. En conclusión, puedo decir que el coseno inverso de la unidad imaginaria es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más la raíz cuadrada de 2 multiplicado por negativo i. Pero seguro dirán, pero tu respuesta todavía no se puede llegar a la conclusión de que es correcta, porque en las soluciones del programa, en la forma expandida, tiene un 1.5708, pero para su información, pi medio, cuando usted lo compute y lo representa en forma decimal, es esa cantidad. Y 3.14 también es, porque es un ángulo referencial que va en función de la manecilla del reloj y que es equivalente. Véalo ahí, negativo 1.5708. En conclusión, lo que yo acabo de hacer o computar manualmente es válido. Ahora vamos a determinar todos los complejos de z que satisfacen la ecuación de la tangente de z igual a la unidad imaginaria. Inmediatamente yo le voy a decir a usted que esto no tiene solución. Y para demostrarle eso, yo voy a hacer que i, o la unidad imaginaria, sea igual a w. Y voy a sustituir. Y después que sustituya, voy a despejar a z. Y para eso debo multiplicar en ambos lados por la tangente inversa. Lo voy a dejar hasta ahí. Luego voy a retomar el w igual a la tangente de z. Y voy a incorporar la definición que comúnmente conocemos en trigonometría de que la tangente es igual al seno de z dividido entre el coseno de z. Traigo ahora la definición de seno y coseno en los complejos y me queda esta expresión. Convenientemente yo voy a multiplicar esta expresión por un 1 conveniente, que va a ser de la siguiente manera: 2 multiplicado por e a la iz dividido entre 2 por e a la iz, con el objetivo de eliminar estos 2 que tengo en la expresión de arriba y también ese 2 de la expresión de abajo. ¿Y por qué e a la iz? Para que cuando se multiplique con e a la negativo iz me dé 1. Y ese i que yo tengo ahí me va a quedar multiplicando la expresión de manera recíproca, es decir, 1 sobre la unidad imaginaria. Pero no quiero ese i ahí, entonces debo multiplicar en ambos lados por la unidad imaginaria y me va a quedar la expresión de la siguiente manera. Luego voy a despejar el numerador, voy a dejar solo. A eso debo multiplicar por el denominador en ambos lados y me va a quedar la expresión de la siguiente manera, como se puede visualizar aquí. Y voy a aplicar distributiva. Ahora w sub i sobre esta expresión que tengo aquí entre paréntesis me queda de la siguiente manera: wi por e a la 2iz más wi igual a e a la 2iz menos 1. Y voy a despejar o enviar este e a la 2iz para el lado izquierdo. Me queda de la siguiente manera. Y el wi lo voy a mandar para el lado derecho. Positivo pasa a negativo. Ahora yo voy a sacar factor común. Ese factor común va a ser e a la 2iz. Y voy a despejar ese e a la 2iz. Paso este wi menos 1 dividiendo, y la expresión va a quedar de esta manera. Seguimos.
Es evidente aquí que tenemos en el numerador un negativo. Yo lo voy a utilizar y lo voy a incorporar convenientemente en el denominador para que haya como una similitud en orden. Me va a quedar 1 más WI dividido entre 1 menos WI. Pero a mí me interesa el valor de Z, entonces sigo simplificando y para ello voy a aplicar el logaritmo natural en ambos lados. Y me va a quedar del lado izquierdo 2iz igual al logaritmo natural de esta expresión. Y, como decía, quiero ahora el valor de Z. Para eso debo despejar a Z. Debo dividir entre 2i. Y la expresión me queda de esa manera. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahora voy a retomar lo que en primera instancia hice para demostrarle a usted de que esto no tiene solución. O no hay solución que satisfaga esta ecuación. Retomamos. Decimos que la tangente de Z es igual a I. No tiene solución, por lo tanto lo sustituyo por W. Luego despejo a Z y me queda la tangente inversa de W. Ahora hay una equivalencia. Puedo establecer una equivalencia entre esta parte y esta. Y lo puedo expresar de la siguiente manera. Como Z igual a la tangente inversa de W igual a 1 dividido entre 2i por el logaritmo natural de 1 más WI dividido entre 1 menos WI. Ahora viene el razonamiento. Yo le voy a traer aquí dos posibles casos de que no hay solución. Ni para la tangente inversa, ni esta expresión que está en función de los logaritmos. Mire, lo primero es que en este caso el numerador no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de un número 0 no existe. ¿Y quién me hace 0? El numerador. Y al sustituir I por W, eso le da a usted I al cuadrado. Y I al cuadrado le da negativo 1. Entonces 1 menos 1 le da 0. Y 0 dividido entre un número da 0. Por tanto, el logaritmo de 0 no existe. Entonces tenemos otro caso, que es el denominador no puede ser 0. ¿Y quién me hace 0 el denominador? Negativo I. Al sustituirlo, aquí me da, por un lado, I al cuadrado, por ese negativo que está ahí, me da positivo, y este negativo me da negativo, en cambio me da 0. Y un número dividido entre 0 no existe. En conclusión, por tanto, Z igual a la tangente inversa no puede ser ni la unidad imaginaria positiva ni negativa. No está definido. En efecto, la tangente de Z, damas y caballeros, de la unidad imaginaria no tiene soluciones. Regresamos nuevamente a la plataforma de Wolfram Alpha para comprobar que lo que yo hice está bien. Y podemos comprobar que la tangente de Z igual a la unidad imaginaria. Veanlo aquí, señores. Solution dice. No solution exists. Es decir, la solución no existe. En efecto, mi resultado es correcto. Hemos llegado a la síntesis de este video, donde se retoma a grandes rasgos todas las cosas que hemos venido haciendo durante la trayectoria.
Lo primero es que hemos determinado las soluciones del seno de z igual a la unidad imaginaria. E igual hicimos con el coseno de z igual a la unidad imaginaria. Y también a través de un análisis hemos demostrado de que la tangente de z igual a la unidad imaginaria no tiene soluciones que satisfagan esta ecuación. En esta síntesis cabe destacar de que nosotros nos apoyamos en herramientas de conocimientos matemáticos, también conocido comúnmente como saberes previos, entre ellos la definición de seno y coseno en los complejos, la fórmula general que se utiliza para obtener soluciones de ecuaciones cuadráticas y por otro lado la definición de logaritmo de números complejos. Ahora ha llegado el momento para dejarle una frase de Frank Tiger que dice que aprender es un proceso constante o no es nada. ¿Por qué? Personalmente entiendo que cada día hay que aprender cosas nuevas. Además de eso, esta frase me recuerda a las palabras de Charles Darwin cuando él dice que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta a los tiempos. Y para adaptarse a los tiempos debemos de aprender todos los días. Como dice Frank Tiger, en otras palabras, aprender es un proceso constante o no es nada. Para la elaboración de este vídeo visité ciertas fuentes bibliográficas. Entre ellas está el libro de Dennis Seal como principal autor, la versión 2009, que tiene como título Introducción al análisis complejo con aplicaciones, en especial las funciones trigonométricas de la página 180. También consulté apuntes más inherentes consultados de las explicaciones ofrecidas por mi profesor Juan Toribio Milanés, con fecha día 7 del mes 10 de octubre, en otras palabras, de este presente año, que es 2021, de la asignatura de variables complejas. Las imágenes que pueden visualizar aquí fueron del sitio web que tiene como nombre esa URL o dirección. Además está la URL ahí de la plataforma Wolframes Alpha para la comprobación, y donde estoy realizando este vídeo es en PowerPoint versión 2019. Ahora ha llegado el momento de dar las gracias. En primer lugar, le doy las gracias a Dios porque es el que permite todo. Y en segundo lugar, al profesor Juan Toribio Milanés, que me ha puesto a realizar este video, porque ha permitido en mí durante el proceso lo que es una autorreflexión y me ha permitido contemplar en parte lo que es el mundo de las variables complejas, o en otras palabras, el mundo de lo imaginario. Gracias.